Bien, shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benay Adon Olam. Hoy día, ya como se está haciendo costumbre de nuestra sede comunitaria aquí, entonces agradecemos, ¿cierto?, a todos por estar acá atentos, a todos los que están también siguiendo la transmisión. Uy, esto es muy grande, me tapa. Me sube abajo. Ahí. Bien, entonces, la porción de esta semana es llamada Vayigash y se acercó. Estamos llegando al final de esta teleserie, cuando ya está el reencuentro, ¿cierto?, de Joseph con sus hermanos, cuando ya la insensibilidad no podía seguirse manteniendo, la frialdad, ya las cosas no salían tan fríamente calculadas, ya estaban los sentimientos a flor de piel. Entonces vemos, ¿cierto?, que se acerca, dice Vayikash, Yehudá. Entonces Yehudá se acerca ante Yosef para confrontarlo acerca de la situación que había creado Yosef, ¿cierto?, sobre ese robo de la copa del cáliz. Yehudá empieza a hablar de los acontecimientos que ocurrieron en ese entonces, y por qué tenían tantas sospechas sobre él, ellos, su familia, etc. Ya al final, Yehudá suplica también para permanecer el esclavo en el lugar, ¿cierto?, de Benjamín, para llevarlo a su padre, Benjamín. Y eso hace, ¿cierto?, que la sensibilidad de Yosef termine por aflorar. Yosef se revela al ver, ¿cierto?, este acto de Yehudá, y ya al no poder contenerse, ¿cierto?, trata de mitigar esta conmoción explicándole, obviamente, que, bueno, por algo pasaron las cosas, llegamos hasta acá, el Eterno me puso acá para traer también liberación, salvación, y habla un poquito, ¿cierto?, de la mano del Eterno detrás de esto, pero en realidad él estaba tratando de llevar el asunto quizás hasta qué extremo, hasta qué momento, hasta qué minuto. No lo sabemos hasta dónde pretendía llegar, pero hasta aquí llegó. El duro de ellos. No pudo seguirse conteniendo. Sé que Yosef ordena a sus hermanos que vuelvan, ¿cierto?, a la familia y traigan completa a toda su familia para que viviesen en Egipto. Como él se quebró en llanto, toda la casa de Faraón escuchó este llanto y se enteraron de que era la llegada de su familia. Así que Yosef, bueno, envía con provisiones a su gente para volver a la familia de Jacob. Y a Jacob se le tenía que decir: Yosef, tu hijo está vivo. Y de hecho antes había preguntado a Yosef: oh, David no hay, ¿no? ¿Todavía mi padre vive? ¿Está vivo? Y el padre tenía que escuchar: tu hijo todavía vive y gobierna sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, Jacob, por supuesto que ante esta noticia desea ver a Yosef, pero primero pide instrucciones antes de descender a Egipto. Ya tenía sus años, ya había cometido sus errores, ya había ido y venido de un lugar para otro. Entonces, si había de descender a Egipto y mudarse a la casa de Yosef, a su casa, a su familia ahí, necesitaba indicaciones. Entonces el Eterno le revela que efectivamente había empezado, ¿cierto?, esa hambruna y había sido dado este tiempo para poder ir a Yosef y vivir ahí en Egipto. Era parte, ¿cierto?, del propósito del Creador. Así que después de 22 años, Yosef y Jacob, padre e hijo, se reúnen. 22 años pasaron, bastante, ¿no?, una vida completa. 5 de estos hermanos de Jacob son presentados, ¿cierto?, ante el faraón, y con él mismo Jacob hablándole al faraón. Y Jacob bendice, ¿cierto?, al faraón, ya que él era un hombre de muchos años. Ya después de esto, ¿cierto?, se habla un poquito de los planes de Yosef para la familia, el consejo que se le da, ¿cierto?, a Mitzrayim, a Egipto, para poder sobrevivir ante esta hambruna. Y bueno, nos damos cuenta cómo
Joseph, o en este tiempo se nos habla de cómo se instauró de alguna forma el IVA, el pago del 20%, y no tenían nada que pagar, y cuando ya se acabara todo, bueno, que se vendieran ellos sus posesiones, que hipotecaran su posesión, y ya no teniendo nada más que entregar, se hipoteca su propia vida o su servicio. Llegamos, ¿cierto?, a que finalmente todo el pueblo llega a ser esclavo, ¿cierto?, o de la propiedad del faraón. Bueno, esto tiene que ver con finalmente la supervivencia. Por supuesto no era el propósito de hacer a todos esclavos, pero si se podía hipotecar todo y él podía administrarlo todo para que pudiesen sobrevivir 7 años de hambruna, porque 7 años de hambruna, ¿quién sobrevive? Probablemente iban a morir muchos de ellos, y quizás qué caos hubiese quedado en Egipto. Entonces, bueno, esto es como cuando fue la pandemia, ¿no? Finalmente hubo una administración estatal de muchas cosas, porque si no, ¿quién iba a traer, no sé, los remedios, las vacunas, otras cosas, si no lo hace un ente organizado? Bueno, aquí vemos, para quizás todos los que creen que en la Torá no se toca un poco del capitalismo, comunismo y esto, tenemos ejemplos, ¿cierto?, de administraciones diferentes en varias partes de la Torá, y aquí hay una mucho más estatista, por así decirlo, con un propósito. Es como les decía, fue en la pandemia, con un propósito se administró ciertas cosas, sobre todo cuando se puede prever y planificar. De otra forma, por supuesto, no es el objetivo que todos sean vendidos como esclavos ante las autoridades. No va para allá nuestro tema, ¿cierto? En este caso fue una redención. Sí, es parte de la salvación y la administración, digamos, de lo que había, los recursos escasos. Vamos a entrar. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, pero una pregunta. Dentro de las cosas que estudiando la paracha, uno dice y se queda con eso, que el pueblo al final terminó sometiéndose al faraón y siendo esclavo. Pero después, más adelante en la lectura, Joseph le da al pueblo la oportunidad de volver a tener la tierra y tener un IVA de un 20% y recuperar su terreno. Eso está en la lectura de forma adelante. Sí, cierto. El propósito no es esclavizar a la gente, Sí. ni que venda toda su propiedad, sino que hay una administración acorde al momento, finalmente. Bueno, esto es parte de lo que ha sido toda la vida, ¿no? En todo tiempo, en todo lugar ha habido que administrar. O la gente es nómada o vive en sociedad. Y si se vive en sociedad hay que ponerse de acuerdo con cómo queremos vivir. Nada más que eso. Bien, ¿quieres decir algo antes de entrar en el tema? Antes de entrar, yo quería decir que tremendo negocio que hizo Faraón con poner a Dios como me he dicho ahora. Sí. Y se fue de vacaciones y le cuadruplicó todos sus bienes. Al final terminó siendo el dueño de todo. Y otra cosa que lo que me llama mucho la atención, que Faraón, siendo del nivel que era Faraón, era prácticamente el dueño de la tierra, que Jacob, un anciano peregrino, lo bendijera. Eso me llama mucho la atención. Y un comentario que dice de Rache, me parece que la Biblia que hubo yo, que dice que habían pasado 2 años solo de la hambruna y que ya que Jacob bendice a Faraón, se termina la hambruna en Egipto. O sea, no se cumplieron los 7 años que decía el sueño, sino que fueron solo 2 años de hambruna. Y después de la llegada de Israel a Egipto, la vida comenzó a regularizarse. Eso me llamó mucho la atención. Eso no me quería decir. Una bendición dejó ahí Jacob. Bien. Joseph y sus hermanos se encuentran cara a cara. Ya eran los que eran, personas adultas, ya no eran los jóvenes, los adolescentes, los niños que se peleaban, que discutían, que se podían vender unos a otros. Estaban cara a cara. Joseph se revela el secreto y este juego que había él provocado, ¿cierto? De el que me robó esto, el que hizo acá, desconfianza, confianza, enemistad. Bueno, estamos cara a cara, cada cual es el que es.
Bueno, todo queda a la vista. Yo les decía la semana anterior que uno podría interpretar el sueño de Joseph no solo como algo negativo, el sol, la luna, las estrellas se inclinan ante él, sino que podemos verlo también como quizás algo positivo. El objetivo de esto, ¿cierto?, es que un hermano entre ellos, o alguien entre ellos, iba a ser alguien grande. Perdón. Pero también Joseph consideraba a su padre, su madre, sus hermanos como el sol, la luna, las estrellas, cosas grandes, no polvo de la tierra, no una piedra. Eran el sol, la luna, las estrellas, eran gavillas. O sea, estamos hablando de que los tenía bien en estima, pero obviamente cuando escucharon este sueño vieron todo lo contrario, todo lo negativo que podía ser. Pero por supuesto que Joseph, vemos en ese sueño que valoraba a su familia, a sus padres, sus hermanos, los tenía digno de respeto. Entonces quizás sus hermanos no vieron esto. Hay quien dice incluso que Joseph nunca le contó a sus hermanos, a su familia, cómo llegó a ser virrey de Egipto, porque tuvo que estar en la casa de Potifar, fue acusado, fue encarcelado. Y la verdad es que si Joseph se hubiese ocupado en relatarle todas las peripecias que pasó, enrostrarle todas esas cosas a sus hermanos y su familia, probablemente nunca se hubiesen perdonado. Hay cosas que había que omitir, dice la tradición. Y muchos opinan lo mismo. Probablemente no le contó todo, porque no era necesario contarles todo. A veces, cierto, la vida de una persona ha sido dolorosa, sufrida, pero no hay para qué decirle eso a alguien cuando se quiere pedir perdón, todas las cosas. Hay cosas que se pueden omitir. No es necesario contar toda la verdad si es que esta va a dañar o provocar un daño peor. O sea, imagínense el pobre Jacob a sus 100 años escuchando de Joseph todos los sufrimientos que le hicieron pasar sus hermanas. De nuevo. Que le relatasen hasta aquí todo lo que le hicieron vivir, cómo lo vendieron, lo que sufrió él, los abusos que pasó. Bueno, pobre viejito estaría sufriendo en su vejez. Entonces los comentaristas dicen que probablemente no les contó todo. No era necesario. Si buscamos el perdón, no tengo que decir todas las cosas hasta el mínimo detalle. Si es que esto va a traer más dolor y sufrimiento. Ahora, hay momentos donde hay que ser honesto y sincero. Si uno pide perdón, ¿y por qué? No, solo perdón. Hay que decir un poco las cosas. Entre Joseph y sus hermanos estaban claros de que lo habían vendido. Entonces, todo lo que había sufrido después Joseph, se derivó de aquello. Pero el problema que tenía con ellos es que lo vendieron. Si eso lo pudieron arreglar, ahí quedó. Probablemente Jacob sí se haya enterado de esa situación, pero no del resto de cosas que él pasó en su vida. Que, como les digo, probablemente hubiese sido muy doloroso. No se nota acá que haya pasado otro quiebre en la familia. ¿Jessica? Eso yo creo que va con la capacidad de uno superar el drama y no rumiar el pasado, sobre todo si es doloroso, y superarlo, porque de lo que habla la lengua es lo que está en el corazón. Entonces, yo creo que en el fondo, si no estaba esta expresión, es porque efectivamente todo el dolor ya no rumiaba ni pensaba en dolor. Y eso es difícil, Sí, buena forma de explicarlo. Como que finalmente lo superó y lo dejó atrás, no olvidado, por supuesto. Todo aquello lo hizo la persona que era, pero no necesitaba decirle a todo el mundo todo lo que sufrió como para llegar hasta ahí. No es necesario. Cuando uno lo ve para bien, ¿cierto? Aparte que, era llenarse de más odio. ¿Por qué? Si ya tenía la oportunidad de reconciliarse, reconstruir la familia, que sus hijos conocieran a su abuelo, a sus tíos, que jugaran con sus primos. Era el momento no de enrostrarse todo. Sí. Y al hombre, como dice el que va dando y mira hacia atrás, a mí no me sirve.
Es difícil. O sea, si nos ponemos a hablar de todos los detalles de la vida y lo que pasó, claro, es fuerte. En verdad aquí hay muchas cosas que son... Eso, que ameritan mucha fortaleza. Ahora, ya quizás, ¿en qué quedó todo? Bueno, los sueños que tuvo José se cumplieron, finalmente. Para sus hermanos fue esto, ¿ok? Se cumplieron los sueños. Y ahora lo vemos. Y no era algo malo, era algo para bien, ¿cierto? Era para salvación, para vida. Entonces, ya quizás los sueños no eran malos, ahora eran buenos. Y la historia acaba acá de una manera positiva. Entonces los sueños son buenos, fueron efectivos, realmente pasó lo que decían estos sueños. Ya no se iban a burlar de Yosef porque interpretara sueños, de hecho, por eso llegó hasta donde estaba, ¿cierto? No se iban a burlar nunca más de esto. Quizás también por ahí notamos, ¿cierto? Que en algún momento, porque todo este escenario es profético, ¿no? Israel también muchas veces niega la efectividad de la profecía, ¿cierto? Y en algún momento tienen que reconocerlo, porque la profecía es el testimonio de Dios en la tierra. De eso se trata la profecía. Moshe era profeta, los profetas, y todo lo que recibimos por escrito se supone que es por profecía. Entonces, ellos no creían en la profecía, en la voluntad divina, en que Dios da señales que se puedan cumplir, en que hay propósito. Probablemente los hermanos estaban totalmente alejados de esto y ahora también llegaron a entender, porque Yosef les dijo, mira, por esto Dios me ha traído hasta acá. Y les dio un tremendo testimonio. Entonces, a lo mejor no es tan malo todo esto, siempre y cuando creamos, ¿cierto?, en la profecía que venga de parte del Creador, que se entienda en el tiempo correcto. Ni Yosef quizás lo entendió en su momento. Las cosas se logran entender. Ya hablamos de esto, ¿cierto?, la semana anterior y fue bien interesante nuestra conversación. Bueno, cuando Yosef se revela ante sus hermanos, los hermanos no pudieron responderle, no podían hablarle, quedaron espantados. ¿Qué? De verdad es Yosef. Y por supuesto que pasó por ellos el sentimiento de vergüenza. No quería decirle nada. Yo creo que parte del acto de estupefacción que sufrieron era que frente a sus ojos tenía un tipo que era terriblemente poderoso en Egipto. Claro. Entonces, más allá que fuera José, él tenía prácticamente todo ello en sus manos. Y lo otro que también contribuye, en mi opinión personal, a que Joseph fuera al final el perdonador y el benevolente de su hermano, era porque estaba en una posición de poder y de mucha riqueza. Él se volvió millonario, rico, vivía en el palacio, no vivía en una choza, por lo tanto, cuando después de haber pasado todas las penurias que vivió, estaba en una época muy buena económicamente hablando, y sus hermanos estaban bastante mal, por lo tanto él de alguna manera también creía que tenía una superioridad económica y de poder sobre ellos, y evidentemente el buen corazón que siempre tuvo José era para usarlo correctamente. Pero yo creo que los hermanos sintieron eso, de que ¿cómo voy a ser José una persona tan grande en el planeta? Claro. Egipto, en el contexto histórico en ese momento, era el gran imperio que dominaba el mundo conocido antiguo. Sí. Era la tierra más maravillosa que podía haber. Claro, solamente con ingresar ahí tienen que haber quedado maravillados. O sea, con lo que ir era a la ciudad. trabajar a Egipto ya era una bendición. Imagínense ser el segundo del faraón, dueño del planeta. Hay un Midrash que dice que por la reacción que tienen los hermanos, queda claro, y dicen esto, que Yosef estaba dando una tojajá, una reprensión, una reprimenda, un reproche por haberlos vendido. O sea, cuando él les dijo a ni Yosef y se descubrió, para ellos fue como un bofetón, literalmente. Fue como, o sea, les pegó con la realidad en el fondo. Al que creyeron extraviado, vendido, perdido, y quizás ni se les pasó por la cabeza que al descender a Egipto se encontrarían con él. O quizás dijeron, bueno, ¿dónde estará? Lo vendimos acá.
A lo mejor ya lo habían olvidado totalmente, pero simplemente recibieron esta revelación como una tojaja, un reproche. Se acordaron del sueño, me imagino. Quizás qué cosas se le pasaron por la cabeza. Entonces, ellos mencionaron varias veces que Jacob estaba vivo, ¿cierto? Ellos habían dicho que vivía su padre, pero él les dice, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Si él le había preguntado, ya sabía. Ya le había preguntado. Entonces, por eso es que el Midrash dice, en realidad esto fue una reprensión directamente, porque ya sabía que estaba vivo, ya les había dicho. Pero ahora le está diciendo, quizá no les creo nada. Yo soy Joseph, díganme la verdad. Enfréntense díganme la verdad, completa, ¿no? Sin rodeo. Los tenía acusados de espías, ¿cierto? Entonces, como no, ahora díganme totalmente todo. Para ellos fue una reprensión y en realidad lo que dijo no era nuevo, salvo que, bueno, fue la revelación de él. Por eso van por acá. Entonces, pero antes de darte la palabra, algunos discuten estas palabras de ¿vive aún mi padre? O Davinu Jai. Es no simplemente una pregunta, como les decía, sino una reprensión. Entienden que en realidad les estaba diciendo, ¿cómo esperaban que mi padre sobreviviera después de todo el dolor y el sufrimiento que le hicieron soportar? Y otro comentarista que se llama Beit Levi va un paso más allá y él dice que en realidad Joseph estaba arrepentiendo a Yehudá diciéndole, ¿qué pediste que tuviera misericordia de tu padre y lo liberara? O sea, perdón, me pediste que tuviera misericordia de tu padre y lo liberara. Uy, casi se. O sea, ven esto como la reprensión, ¿cierto? O sea, vive aún mi padre después de todo lo que le hicieron vivir y pasar en su vida y le hicieron soportar, todavía vive. En realidad era una reprensión que incluso es, o sea, tú me pides misericordia ahora, pero después y que libere, ¿cierto?, a Benjamín, misericordia de tu padre después de todo lo que hicieron, y todavía vive, después de cómo se han comportado. Ahora, el propósito de una correcta reprensión no es menospreciar, ¿cierto?, ni avergonzar a una persona, porque este tipo de reprensión es dañino, o sea, la persona, usted la humilla, y finalmente no va a recibir bien esta reprensión para corregir un error. Probablemente se va a sentir peor. Entonces uno tiene que mostrarle a alguien que ha cometido un error con una reprensión, pero para que entienda que tiene que corregir su conducta. Si entiende otra cosa, la reprensión no ha sido totalmente exitosa. Entonces, si atacamos directamente a la persona, hay una posibilidad de que en realidad enfrentemos una oposición ante lo que uno está diciendo, ¿cierto? No hagas eso, lo voy a hacer igual. Así funciona a veces la cosa. Entonces a menudo cuando alguien es confrontado por alguna transgresión, responde con amenazas, levanta sus defensas, ¿cierto?, su trinchera, y se comporta aún peor, tratando, ¿cierto?, de defenderse, y que en realidad no era tan así, y que en realidad no era tan incorrecto, que estaba bien, lo que sea. Entonces, no es efectiva una reprensión cuando uno ataca a la persona. Eso es algo que uno tiene que entender. Ahora, como explicamos esto, ¿cómo entonces Yosef lo reprendió de esta forma? Porque estamos diciendo que el Midrash dice, ¿está todavía vivo mi padre después de todo lo que le hicieron pasar? Porque les está reprendiendo directamente, quizás los está avergonzando, ellos se quedaron en silencio. Ese es el punto, o sea, no supieron qué decir ni qué responder. Entonces, quedaron de alguna forma avergonzados. Y si este reproche estaba relacionado con la sensibilidad de su propio padre, ¿por qué preguntó si mi padre está todavía vivo? Y no dijo nuestro padre, no dijo tu padre, le dijo mi padre. Bueno, él dijo, no,
nuestro padre, mi padre, ¿cierto? Ya me enredé. Preguntó, ¿todavía está mi padre vivo? No dijo nuestro padre, no dijo tu padre, dijo mi padre. O sea, no los está reconociendo todavía, digamos, en esta reprensión. Entonces, podríamos ofrecer una explicación que dice así. Una forma de reprensión eficaz es centrarse en el dolor de la víctima en lugar de la mala acción del transgresor. O sea, no desafiando directamente a la persona, así esta persona no se ve obligada a levantar su defensa. Y cuando ve el sufrimiento que ha causado sus acciones, llega a comprender que se ha comportado de manera inapropiada. O sea, cuando les dijo, vive todavía mi padre, después de todo lo que lo han hecho sufrir, dense cuenta de todo o sea, Yehudá le estaba diciendo, por favor, no queremos traerle más desgracia a nuestro padre, que está ya anciano, vive allá, por favor, ten misericordia. Entonces, probablemente Yosef pensó, pero me están pidiendo a mí misericordia de que no hagan sufrir a mi padre. Cuando ellos lo hicieron sufrir, me vendieron, lo han engañado, lo han tenido ahí tanto tiempo sufriendo. Y ahora me piden misericordia. Y por eso él no se aguantó, dicen algunos. Ya, no era solamente un tema de él. Ya era como todavía quieren utilizar esta forma de decirme que tengo misericordia de mi padre, como imponiéndomelo a mí, mi sensibilidad, cuando en realidad ellos no la tuvieron. Y tanto tiempo que lo han hecho sufrir porque no le han dicho la verdad. Entonces ahí se revela Yosef. Eso es lo que explica. Y ahí les dice, vive aún mi padre, yo soy Yosef. Entonces, él no los desafió directamente a ellos. Yo soy el Yosef al que vendieron. No les dijo eso, porque podría haberle enrostrado esta situación. No. Yo soy Yosef, y les recuerda de nuevo cuánto han hecho sufrir a su padre. O sea, estas consecuencias, o lo que me están poniendo a mí hoy día como una justificación, en realidad se dan cuenta de lo que están pidiendo. ¿Realmente han tenido misericordia de su padre? ¿Realmente entienden todo el dolor que han causado? Y ahí la reprensión tiene éxito, porque va en la consecuencia de las acciones y no están atacando a la persona. Entonces, esta pregunta, ¿vive aún mi padre? Esto es lo que más le preocupaba a Yosef de los 22 años lejanos de su familia, no haber podido ver a su padre 22 años después. Por supuesto que era un hijo regalón antes, lo quería ver, lo extrañaba, quería verlo más que a sus hermanos, probablemente, absolutamente. Pero bueno, el Eterno no le puso a su padre enfrente, le puso a sus hermanos, porque también había que hacer un trabajo ahí con ellos. Entonces, esta pregunta es también parte del dolor personal de Yosef. No era simplemente una reprensión. Él también sufrió con esto, y su posición era de sufrimiento ante esta situación. Por lo tanto, porque él no podía mantener esa relación con su padre, es decir, si voy a reprender a alguien, o sea, entiende, como dicen los padres generalmente, yo soy el primero que me da dolor castigar a un hijo. Al primero que le duele es al padre o a la madre, ¿cierto? Porque es duro castigar a un hijo. Duele la mano, diría Benjamín. Pero es duro, es difícil, ¿cierto? Para los padres. Entonces, hay un dolor para el que reprende. Hay un dolor, tiene que haber un dolor, una sensibilidad, porque si no siento nada, le digo las cosas como son, lo subo y lo bajo y lo dejo destruido. Pero Yosef tenía un sentimiento ahí, por eso la reprensión no podía ser tan negativa. ¿Ok? Entonces se llenaron de vergüenza, no porque respondiera Yosef y se revelara de la nada, sino porque les impactó realmente lo que les estaba preguntando. O sea, de nuevo, ya les habían dicho que su padre estaba vivo.
va y le pregunta de nuevo, o sea, no les creo nada, ¿de verdad se dan cuenta de lo que están hablando, de lo que dicen? ¿De verdad está bien? ¿Se dan cuenta de lo que han hecho y de verdad está bien? ¿Todavía bien? ¿En serio? Después de todas las cosas que me vienen a decir, bueno, difícil, ¿no? Duro. Voy a ir un poquito más allá en esta explicación antes de concluir, ya que de este mismo texto que estamos analizando saltan varias tradiciones y nos hablan un poquito de la halajá y por qué se hacen ciertas cosas del servicio. Muy interesante cómo se analiza. Entonces, Yosef no pudo contenerse. Le dice Yosef, mi padre aún vive. Y los hermanos no pudieron responderle porque estaban atemorizados en su presencia. Bueno, en realidad él estaba repitiendo otro argumento que ya les había dado anteriormente. Estaba tratando de hacer que ellos, ¿cierto?, dijeran la verdad, sacarle un poquito de información. Ahora, ¿por qué tuvo éxito acá? Y esta es otra interpretación. Bueno, se dice que cuando uno empieza la amida debe avanzar 3 pasos. 1, 2 y 3. La parashá de esta semana se llama Vayigash, que significa y se acercó. Entonces uno podría preguntarse ¿cuánto se acercó? ¿Cuántos pasos dio? ¿Cuánto avanzó hasta Yosef en este momento? Entonces el Shulchan Aruch cita a Rokeach, donde se dice que en realidad la amidad está conectada con este momento de la escena de la Torá, donde esta relación es que se da 3 pasos hacia adelante, porque también aparece 3 veces un acercamiento en la Torá. Hay 3 veces donde se oró para acercarse a alguien en particular, ¿ya? 3 veces. 3 veces un acercamiento y una oración, así como en la amidad está. Entonces dicen, de acá aprendemos que se avanzan 3 pasos. ¿Y cuáles son estos 3 momentos? Y los sabios citan. El primer momento donde se acercó, el primer paso, fue cuando Abraham se acercó al Eterno a pedirle que no destruyera Sodoma. Entonces Abraham se acercó para interceder por Sodoma. El segundo es este, ¿cierto?, que vemos de Yehudá, cuando se acerca a Yosef para interceder por sus hermanos. Y dicen que el tercer momento es cuando Eliyahu se acercó al Eterno en oración durante su enfrentamiento con los profetas de Baal para interceder en el fondo por su pueblo y por el honor y la santidad del Creador ante estas naciones. Entonces, estos 3 acercamientos involucran 3 intercesiones. No es simplemente que se acercó y ya, no, hubo una intercesión. Y por ello entendemos una oración, ¿cierto? Hay una oración, hay un momento de... No es simplemente voy a lo que dé la vida, no. Hay un propósito. Estoy apelando por algo. Entonces, Vayigash Elab Yehudá, dice la Torá. Y se entiende que esto era en realidad una tefilá, dice este intérprete. Se acercó a Yehudá. Uno se acerca a Dios cuando ora. Uno se acerca a través de la tefilá. No simplemente estaba hablando con Yosef. En realidad le estaba orando también, dicen, al Eterno, al Santo y Bendito sea. Como dice acá el Ribón Shel Olam, al amo del mundo. No es simplemente que era Yosef. No se acercó a él como Yosef, Safnat Panea, ¿cierto? Pero se acerca a él pidiendo e intercediendo, no simplemente porque él quiere conseguir algo, sino se acercó también teniendo fe en el Creador, como una oración. Mira, voy a interceder en esta situación porque de verdad él estaba sintiendo algo. Por aquí otros interpretan que, claro, Yosef se quebró porque Yehudá hizo esto, finalmente. Intercedió por su familia. Oró por ellos. O sea, lo hizo con propósito, ¿cierto? Estaba pidiéndole a Dios también que esta persona accediera a no quedarse con Benjamín, el hijo predilecto del padre, y ponerse él en el lugar. Y le estaba pidiendo también a Dios que esto pudiese ocurrir.
Entonces, ¿qué podemos aprender acá? Probablemente Yehudá ya había estado pensando en la situación, pero una vez más hizo como esa oración. Y esta es una de las grandes lecciones de la tefilá, porque muchas veces podemos orar una vez, 2 veces, 3 veces, y a veces las oraciones no son respondidas, y a veces no hay un avance, pero de repente uno está orando y algo avanzó. Uno no sabe qué va a avanzar, pero uno cuando tiene una situación ora y de repente uno se da cuenta, mira, avanzó algo. De hecho, Yehudá no tenía ni por qué darse cuenta de todo lo que iba a ocurrir, pero también oró y la situación avanzó. No se fue a pique, no se fue a peor, no, la situación avanzó porque hubo una intercesión, una oración. Una pregunta. ¿Por qué se considera esta oración, o este acercamiento de Yehudá como esto referente a la Navidad, si las dos que fueron referidas fue directamente al Eterno y esta fue a una persona, no fue directamente al Eterno? Se me viene un pensamiento que claro, como Joseph era una figura de Yeshua, tal vez podríamos verlo, no sé si como esa manera de que las otras dos, exacto, fue directamente a Yeshua, pero aquí fue directo a un intercesor, que era como el que estaba más cerca del faraón en ese momento, pero no sé si lo podríamos ver como esa manera. Bueno, ellos lo están conectando a través de la palabra Vayigash, que en el fondo ocurre en estos 3 episodios donde se acercan. Efectivamente no era el creador, no era Dios, pero también dice Vayigash, y también digamos que lo interpretan y lo fuerzan de que en realidad sí oró el creador cuando hizo esto, porque no cualquiera intercede de esa forma. Y entendemos que en la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que siempre se dirigieron hacia el Eterno cuando estaban sufriendo algún momento difícil, ellos lo entienden que en realidad sí estaba haciendo una oración a través de esto. No era simplemente que se dirigía a esta persona, en realidad estaba dirigiéndose a Dios para que intercediera, digamos, a través de esta persona y se cumpliera lo que él estaba pidiendo. Lo estaba viendo hacia allá. Pero lo conectan a través de Vayigash. Sí. Pero eso. Sí, lo que pasa es que podríamos interpretarlo así, ok, pero el texto, o sea, la asociación no va por ese lado. No la puedo forzar tanto por ese lado. Es Vayigash lo que conecta esta frase. Adicional a eso, More, es que cuando Yehudá le dice a Joseph, a Safenat Panea, le dice ay Señor mío, quiero decirte algo a tus oídos y que no se encienda tu ira por lo que te voy a decir. Es como la forma como se apega hacia él. También deja como entrever, queriendo hablarle a sus oídos, que el intérprete no estuviera en el medio. Porque Safenat Panea habla solo egipcio, claro, y Yehudá habla solo hebreo. Para que exista una comunicación entre Safenat Panea y el hebreo, tiene que estar el intérprete. Pero Yehudá se acerca pidiendo esa intimidad, esa relación, que no haya algo que me separe contigo, y rogando la misericordia. Además lo que mencionaste es muy parecido a lo que hizo Abraham cuando oró por Sodoma y Gomorra. Justamente, que dice, bueno, no quiero ofenderte, no te enojes contra mí. Claro. Y claro, hace como el estilo de interceder, tratando de... Pero interceder es avanzar. Claro. Porque cuando yo oro y pido algo, ok, pido X cosa. Pero cuando intercedo, yo quiero que la situación avance hacia un lugar. ¿Cierto? O sea, Abraham, ¿qué quería? Que Dios perdonara a esa ciudad si es que habían tantos justos. Y después avanzó un poco más. Y avanzó un poco más. En este caso es lo mismo. Él quería avanzar, como dices tú, hacia Safenat Panea, finalmente. Porque quería
provocar algo, o sea, quería lograr lo que le estaba pidiendo. Por eso es que asocian esta situación con la amidad y finalmente avanzar. Termino el punto, les doy la palabra para no dejarlo tan inconcluso. Entonces, muchas veces uno puede orar y no pasa nada, pero en algún momento hay un avance y esa oración por intercesión avanza y en algún momento se da la situación. Y esto es lo que dice la Gemara en el Tratado de Berajot 32b. Si una persona ve que sus oraciones no son respondidas, ¿qué tiene que hacer? Debe orar más. Punto. Si alguien ve que la situación no avanza, no cambia, ore más. Tiene que seguir avanzando la situación. Como dice el Salmo, espera en Hashem, fortalécete y Él te dará coraje. Espera en Hashem. O sea, espera en Él, ora, pídele a Él, fortalécete en Él. Él te va a dar la valentía y espera en Él, dice el Salmo. No dice que la situación se va a responder rápido, pero espera en Él, sé fuerte y avanza. Y eso es parte también de lo que vemos acá, o sea, una oración que hay escondida ahí, una intercesión, hay que avanzar. La Gemara también cita en este caso a Moshe, porque él también oró, ¿cierto? Cuando vemos la parashá Bat Hanan, y toman la gematría, ¿cierto? El número de las letras de Bait Hanan, que suman 515 veces, y dice Moshe le insistió 515 veces al Eterno de que lo dejara entrar en la tierra prometida, 515 veces el Eterno le dijo que no, y después le dijo basta, Rab leja, basta para ti, no hay más, no vas a entrar, deja de insistir. Entonces, dicen los sabios que no me hable más de este asunto. O sea, ¿por qué se le pidió a Moshe que dejara de rezar y orar? La implicación es que si oraba solamente una vez más por este tema, estaría forzando la mano del Eterno. Y el Eterno, por así decirlo, tendría que dejarlo entrar a la tierra de Israel. O sea, estuvo a punto de ceder, pero no podía ceder. Entonces le dijo, basta, no puedo cumplirte esta situación, aunque ores tantas veces. Pero hasta que no se diga basta, hay que seguir orando y avanzando. Y acercándose a la situación y llevarla hacia el lugar donde uno espera que esté. Entonces, si tomamos estos temas que hablamos, ¿cierto? Estamos hablando de la unidad familiar, estamos hablando de la reconciliación, y a veces es difícil acercarse a los padres, a los hermanos, a los hijos, a los primos, y quizás gente que está dañada. ¿Cómo avanzamos? No avanzamos, retrocedimos muchas veces. Y aquí vemos una situación, pero ya está a nivel de una teleserie, obviamente, pero muy difícil. Pero esto se logró avanzando. Porque Yosef tampoco dejó de orar y avanzar en su vida. No se detuvo. La voluntad del Eterno no se detuvo en la vida de Yosef, avanzó. Y la voluntad del Eterno en la vida de la familia de Jacob y Yehudá y sus hermanos tampoco se detuvo. Entonces, lo queramos o no, todas las cosas tienen que avanzar y confluir, porque el Eterno está obrando, está haciendo una obra. Pero ese paso lo tenemos que dar nosotros. Yosef tuvo que dar un paso, Yehudá tuvo que dar un paso, Jacob tuvo que dar un paso de descender a Egipto para que fueran bendecidos. Yosef tuvo que dar un paso y decir, bueno, acuérdate de mí. Antes de que te vayas, acuérdate de mí. Y se acordaron de él. O sea, hay que insistir a veces, no hay que solamente esperar, hay que interceder. Pero en el Eterno hay que esperar cuando las cosas no se cumplen. Hay que avanzar. Mano, Juan Carlos, ahora sí. Bueno, ya pasó un poco, pero todo este suceso es muy parecido a lo que le dio mi esposa en el Luis Jalachá, por no decirlo. Cuando Yeshua se le revela a su charía. Es casi lo mismo. Sí, exactamente. Y también lo que comentaba nuestro hermano Nata, que a mí también tiempo atrás, cuando yo empecé en el Podemos, también me llamaba mucho la atención el hecho de que Yehudá fuera a hablarle al oído a su hermano. Pero también hay un suceso a priori que dice ahí un versículo, y ellos se miraban perplejos. ¿Y cuál fue? Que los hubiera sentado en orden cronológico, de acuerdo a su nacimiento. Entonces, vaya, alguien tiene que saber cómo nacimos nosotros y por qué. Entonces,
Los hermanos de Joseph también pensaban y tienen que haber hecho alguna conexión ahí intermedia, porque no es ¿a quién le habían dicho la fecha de su nacimiento? ¿O de qué manera habían nacido? ¿Quién en Egipto sabía eso? Tenía que haber sido alguien que los conocía ya. Sí. Y yo sé que no adivino. No, porque cuando te roban la copa dicen, ustedes no saben que yo voy a adivinar esto. Si soy el adivino, ¿cómo no se va a adivinar que roban la copa? Pero la pregunta también está, ¿qué adivinó? Claro. No hubo ninguna adivinación, sí interpretación. Eso. Ah. Ahora, mire, en este momento en la vida de Judá, igual él había pasado hartas cosas más. Sí. Por ejemplo, cuando vemos la lista de las personas que entran a Egipto, se menciona los hijos de Judá que entraron a Egipto, los descendientes de Jacob, y frente a esta historia, o sea, podemos ver en el relato que hasta esta etapa de la vida de Judá, él ya había visto morir 2 hijos. Sí. Entonces, esos golpes de alguna manera tienen que acercar a la persona a Hashem. Porque yo he escuchado, y el Santo Bendito me tenga en su infinita misericordia, que jamás pase esa experiencia. Pero yo he escuchado que perder un hijo es el dolor más fuerte que una persona puede sentir, que nunca lo supera. Y Judá vio que su padre se apagó, porque cuando Joseph estaba con Jacob hablaba con Hashem, y Joseph se fue, Jacob no habló más con Hashem, y literalmente estaba semi muerto. Entonces, cuando Joseph le pregunta a su hermano, ¿mi padre aún vive? Yo me imagino que ellos pensaron, si durante los 17 años que Joseph vivió ahí, Joseph vio que se carreteaban los cabritos, se iban para allá con las chiquillas, hacían malos negocios, hacían desórdenes, maltrataban el ganado. Él durante 17 años vio ese comportamiento en ellos. Entonces, él es como, tal como dijo usted, lo está reprimiendo. Si durante 17 años vi cómo se comportan, ¿cómo se habrán comportado durante 22 años que han pasado? O sea, evidentemente Jacob ya no podía estar vivo. Todos esos dolores que le hicieron sufrir, todas esas rabietas que le hicieron pasar, haber hecho que él sintiera que un hijo suyo se murió, tiene que haber sido un duro golpe. Y Judá sabía lo que se siente con ese duro golpe. Y no una vez, 2 veces. Y no porque sus hijos fueran malos, porque Joseph no era malo. Joseph era el supervisor del papá. Él los mandaba a vigilar a sus hermanos. En cambio, Or y Jonán, los hijos de Judá, Dios mío, líbrenos el Señor de tener un Or y un Jonán aquí. Pero aún así es un dolor para un padre indescriptible. Entonces, evidentemente, Judá tiene que haber tenido un acercamiento con el Santo Bendito sea diferente. Por eso que cobra sentido lo que usted dice, que no solamente cuando él le dice quiero hablar en tus oídos, se refiere literalmente a su oído, sino que también la cabanada, en la intención estaba puesta. O sea, él iba a rogar misericordia, pero no solamente a Zafenat Panea, él iba rogando misericordia a Hashem, para que Zafenat Panea pudiera recibir sus palabras endulzadas y no despertar a la ira, para poder llegar a la compasión y que su deseo de devolver a Benjamín con el papá se cumpla. Porque el alma de Benjamín y el alma de Jacob estaban unidas. O sea, si Benjamín no volvía, el viejito se fue a la tumba sufriendo. Viva el Señor. Y cuando vuelve el mensaje de que Joseph está vivo, dice que Jacob fue directamente a orar a Hashem. Y Hashem le dijo, no tengan miedo de ir a Egipto porque yo te doy permiso. Ahí te voy a hacer una nación. Entonces, como que esa muerte que tenía Jacob, que dice literalmente, dice la Torá, que volvió a la vida. O sea, estaba muerto literalmente. O sea, la pregunta de Joseph no es una pregunta tan descolocada. Si dice que mi padre vive, y ahí de repente, después poco más adelante dice, y vuelve a la vida, eso quiere decir que Joseph veía más allá todavía. O sea, no era simplemente un adivino o un revelador de sueños, sino que tenía una visión más allá. De pronto él quería despertar en sus hermanos que tuvieran el sentimiento y entender que la vida no es solo respirar y que en mi corazón esté palpitando. Porque la vida nuestra, si no estamos en los brazos de Hashem, si no estamos estudiando la Torá, si no buscamos el Ruach HaKodesh, es porque no estamos vivos. Por mucho que respiremos, si Hashem está en mí, estoy vivo completamente.
como el rabino Amner un poco lo especifica. Hay muertos vivos, vivos muertos, porque uno puede estar vivo pero está muerto. O sea, no le interesa a Dios, no le interesa nada, ese está muerto, un muerto vivo. Y hay vivos vivos. Y eso es lo que Joseph quiere decir a Yeshua. Y eso es lo que le decía a sus hermanos. Que seamos vivos, vivos. O sea, que estemos respirando, que haya pálpito en nuestro corazón, pero también que el Ruach HaKodesh esté en nosotros como una llama viva. Eso no más que decir. Y ya dije. Amén. No agrego más. Mi comentario está en lo que estabas diciendo, de acercarse al Eterno, o sea, dar esos pasos para acercarse al Eterno, y voy a mencionar profecía que está hacia Judá, directamente hacia Judá, no tanto hacia el resto de Israel, sino que se especifica a Judá. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración para acercarse, y mirarán a mí a quien traspasaron, y habrá llanto sobre él como los llantos como un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Bastante interesante que es Judá y no es otro hermano el que se acercó a Joseph. Y si vemos a Joseph como tipo y sombra del Mesías Yeshua, podemos ver el acercamiento que iba a ocurrir en un futuro. O sea, estamos viendo profecías que se iban a cumplir en un futuro donde Judá se iba a acercar nuevamente a Yeshua con llanto en oración, como lo han hecho. Muchos hoy en día, yo creo que una gran parte de Judá se está acercando y está reconociendo al Mesías como imagen de nuestra época. Porque incluso yo estaba investigando y en Israel hay una comunidad de creyentes en Yeshua, pero están alejados del judaísmo porque obviamente fueron rechazados. Y el otro comentario va juntamente con la Haftarah, que también tiene la misma connotación. Dice que bastante interesante, dice en Ezequiel 37, dice: tu hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él Judá y la casa de Israel sus compañeros. Tómate después otro palo y escribe en él a Joseph, palo de Efraín y toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalo luego el uno al otro para que sean uno y serán uno en tu mano. Y cuando te hablen hablar en los hijos de tu pueblo diciendo: ¿qué nos enseñarás con esto? ¿Qué significan estas cosas? Les dirá: así dice Adonai, yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín y a la casa de Israel sus compañeros, y yo los pondré con él, con el palo de Judá, y lo haré uno, un solo palo será en mi mano. O sea, no está diciendo yo agarraré a Judá y lo tomaré a Efraín, no, yo agarraré a Efraín y lo tomaré a Judá. O sea, traeré a Efraín y a Judá y lo pondré, traeré a Efraín y a sus compañeros, palo de Joseph, y los pondré con Judá. No dice lo contrario, o sea que él va a juntar a todas aquellas tribus y los va a poner con Judá. O sea, los va a traer nuevamente a Israel. O sea, todos los que están dispersos de todas las naciones seremos otra vez puestos a Jerusalén. Amén. Y finalmente ese es el objetivo de todo esto. Era reconciliar a la familia de Jacob, Yosef, Israel, y era a la larga reconciliar a toda la familia de Israel. Entonces, por eso es tan importante la reprensión, la oración, acercarse. Importante reconciliarse, no pelearse a muerte. Y que las cosas terminen así, porque no dice y habrán dos casas divididas. La profecía dice se juntarán. No que yo soy de acá, todos los de allá, yo de acá. No, dice se van a juntar, se van a unir. No van a haber más dos casas, va a haber una familia de Israel. No va a haber ahora una división, entonces, porque la familia se tiene que unir, se tiene que reencontrar, y eso se trata en las profecías. Entonces, claro, aquí tenemos varios ejemplos que tocamos, y no perdamos de vista que finalmente, como este es el propósito de la gran mayoría de las profecías,
unir a la casa de Israel, que tampoco desperdiciemos la oportunidad para unir nuestras familias, nuestras vidas, nuestras familias, porque si este es el propósito global, también lo es para cada uno de nosotros. Así que veamos estos ejemplos para nosotros, para estar vivos, ¿cierto? Cuando pase eso. Hay quien dice, claro, que hay quien dice, bueno, a lo mejor cuando muera estaremos con él, muertos vivos, como dijiste tú. Pero también tenemos que desear que ese momento pueda ocurrir ahora. Estar vivo y aprovechar y vivir ese momento, si se diera, ¿cierto? Bueno, gracias a todos por los comentarios y qué bonitas estas para allá que son tan familiares, ¿no? Que hemos tratado así, sí, que sea bien apreciado por cada uno de nosotros, nuestra familia. Shabbat shalom a todos.